O blog cafenapolitica.com.br entrevista hoje, ao vivo, excepcionalmente, o embaixador do Equador no Brasil, Dr. Horácio Sevilha Borja. Ele está comentando os efeitos, né, da eleição do presidente equatoriano Rafael Correa, que foi reeleito com uma estrondosa maioria e ainda fez 2/3, né, do parlamento. Então, embaixador, eu gostaria de saber agora, existe um programa muito polêmico, né, que é o programa da nova política dos meios de comunicação no Equador. E esse programa estava paralisado em função, né, de pressões econômicas que eram exercidas sobre a maioria dos parlamentares. Eu pergunto agora ao senhor, será possível agora que o presidente, com essa maioria de 2/3, ele consiga realmente colocar em marcha esse projeto de democratização da mídia, ou seja, dos meios de comunicação equatorianos? Uno de los problemas fundamentales en la vida democrática ecuatoriana de hoy es el papel que juega la prensa privada. Frente al fracaso de los partidos políticos tradicionales, los partidos conservadores, los partidos liberales, los partidos neofascistas, se han reducido a su mínima expresión. No existe, desde el punto de vista de organización política, acaban de tener en las elecciones 2%, 3%, el pueblo ya no les apoya, no cree en esos partidos políticos. Entonces, ¿dónde se ha ido la gran oposición de las empresas transnacionales, la gran oposición de las empresas y del capital local? Se ha ido a través de los medios de comunicación. Y en este momento son los medios de comunicación quienes, abusando del papel que les da la sociedad, la información es un bien fundamental, es un derecho humano básico. Entonces nosotros queremos ampliar esa libertad de información, queremos profundizar la libertad de información, de que un acto de la sociedad tan importante como es el ser informado de los acontecimientos que deben ser convenientemente analizados, no estén en manos únicamente de quienes en su momento pudieron comprar una imprenta para hacer un periódico o un medio de comunicación. El medio tiene que ser democratizado, los medios de comunicación tienen que ser democratizados, no tienen que hacer política, no están para hacer política están los partidos, los medios están para informar, para prestar este gran servicio de un derecho humano básico que es la información. Lamentablemente en Ecuador, y también ha habido en otros países de América Latina, veamos la situación de Argentina, de Bolivia, de algunos otros países, los medios de comunicación quieren convertirse en actores políticos y están deformando el sagrado e importante papel que en la sociedad tienen los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros queremos que, en primer lugar, el derecho a la información se amplíe, que las organizaciones sociales, que los gobiernos locales, que el gobierno nacional, que existan medios estatales, medios de gobierno, como existen en países europeos y demás. Queremos profundizar esa democratización y queremos que haya unas reglas, ¿no? Unas reglas de conducta que regulem la actividade periodística. Pois é, o presidente agora, com essa maioria de 2/3, ele vai ter condições de concretizar esse projeto de democratização? Yo acredito que sí, inclusive podría ser. Usted sabe que el nuevo gobierno y el nuevo parlamento comenzarán únicamente el día 24 de mayo próximo. Pero en este periodo, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, funciona el anterior Congreso. Aquel Congreso que durante 2 o 3 años, ¿no?, con mucho dinero que reparten los medios de comunicación, con muchas estrategias de los partidos de la derecha, de las fuerzas de la derecha, de los medios económicos, han impedido que el Parlamento apruebe una ley de comunicación. Una ley de comunicación que además está mandada por el pueblo, porque en una consulta popular, ¿no?, en el Ecuador una de las cuestiones interesantes del funcionamiento de la democracia es la participación popular. Hemos tenido varias consultas en donde se le pregunta a la gente qué quiere.
Y hace poco hubo una consulta popular en donde se le preguntó, ¿ustedes quisieran, pueblo ecuatoriano, que los dueños de los bancos puedan ser también dueños de los medios de comunicación? Y la respuesta masiva del pueblo ecuatoriano fue no. Es decir, quien tiene un banco que se dedique al negocio de banco, a administrar el banco, pero no puede al mismo tiempo, ¿no?, defender sus negocios, favorecer sus negocios a través de medios de comunicación. Pero esa ley no ha podido pasar por el Congreso en estos 2 o 3 últimos años. El gobierno no tenía una mayoría en el Congreso. Y yo creo que esa ley puede ser aprobado inclusive antes de que entre el nuevo Congreso. Este mismo Congreso, ahora, después de ver lo que el pueblo ha dicho, este mismo Congreso podría ser que en estos meses ya apruebe esa ley. Por supuesto, cuando hay el próximo Congreso, y el pueblo ecuatoriano favoreció con más de 2/3 partes al partido del presidente Correa, será mucho más fácil hacer que salgan leyes que no han podido salir hoy para profundizar nuestra democracia. Admitamos que o Congresso aprove essa lei. Não há o risco de a justiça embargar a lei como o fez na Argentina? Mire, la lucha seguirá porque la defensa de los intereses privados de toda esta gente es muy poderosa, tienen muchas cosas que defender, pero seguiremos superando todos los obstáculos que se presenten, ya sea en el legislativo, sea en la función judicial, para que el pueblo tenga derecho, el derecho básico a ser bien informado y a tener una información que sea veraz, que sea objetiva y que no sea interesada y mentirosa. Embaixador, Perdón, que tengan responsabilidad ulterior de lo que dicen. Nosotros no queremos ni pretendemos en esa ley, no se habla de censura, no se habla de censura previa, pero sí se habla de una responsabilidad ulterior, que quien hace una afirmación mentirosa tiene que responder si no puede probar las mentiras. Embaixador, eu estava aqui raciocinando e chegando à conclusão de que todas essas realizações que foram possíveis, né, no Equador, elas não teriam se tornado concretas se não fosse essa nova política de integração latino-americana que faz com que os governos, principalmente os presidentes, né, progressistas, se intercambiem, quer dizer, troquem informações, troquem até ajudas, né, externas para que se mantenham no poder, né, e criam todo um ambiente novo, né, como foi a instalação da Unasul, né, a União das Nações Sul-Americanas, e depois a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos, e que propiciou inclusive a defesa continental, que era antes atribuída à OEA, que ficava lá sob o cutelo dos Estados Unidos, lá em Washington. Eu digo o seguinte, há uma grande integração hoje, sobretudo do Equador com a Venezuela e também com o Brasil e a Argentina. Isso, claro, propiciou não só o Equador, mas como também a esses países a progredir, né? Sobretudo no campo social e no campo econômico e na soberania do Estado. Mire, uno de los puntos fundamentales de la Constitución del Ecuador, de la nueva Constitución que fue aprobada en el 2008 como propuesta, de acuerdo a la propuesta que hizo el presidente Correa. Esa Constitución declara como el objetivo fundamental del gobierno ecuatoriano la búsqueda de la unidad de América Latina y el Caribe y la búsqueda de la integración en nuestra región. O sea, para nosotros, y ese ha sido el trabajo que nosotros hemos hecho en estos 6 años, luchar permanentemente con nuestros amigos de la región para llegar a los límites máximos de la unidad y de la integración de América Latina, para llegar a esa patria grande que soñaban nuestros libertadores, para esa gran nación de repúblicas, como decía Simón Bolívar. Tenemos que construir. La verdad es que en este complejo mundo contemporáneo, nosotros individualmente contamos muy poco. La división del poder, la complejidad de los fenómenos internacionales, hace que solos, aislados, contemos muy poco y no podamos hacer mucho. Porque experiências anteriores, né, elas foram frustradas justamente por isso, né? Nós temos o Vargas aqui no Brasil, que
foi apiado do poder justamente por esses grandes interesses. Tivemos mais recentemente o Salvador Allende no Chile, né? E até o próprio presidente Chávez, da Venezuela, chegou a sofrer um golpe de Estado. Mas já numa outra situação, né? Tanto é que ele soube revidar o golpe de Estado e voltar ao poder ainda mais poderoso, justamente por causa dessa nova amizade, dessa nova unidade latino ou sul-americana, que como que fez uma blindagem contra o golpismo. La experiencia que tuvimos en América Latina fue demasiado dolorosa, Leite. En pocos lugares del mundo se ha sufrido como nosotros sufrimos acá en los malditos años de la década de la Operación Cóndor y de los años de las dictaduras militares, tanto en el Cono Sur como en Centroamérica. Es decir, la existencia de Pinochet en Chile, de los militares en Argentina, de la dictadura en el Uruguay, de lo que sucedió aquí en el Brasil, de la guerra en El Salvador, en Nicaragua, en Centroamérica. Es decir, fueron las violaciones de los derechos humanos y la forma como se avasalló a los movimientos progresistas y se violó los derechos humanos en América Latina, no tienen parangón. Hay una cifra que yo te puedo dar que es impresionante. Más personas murieron en la guerra civil del Salvador, un país pequeñito, que en la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta la población, ¿no? La proporción de la población. En proporción, más gente murió en esa terrible, sanguinaria guerra civil en el Ecuador, en El Salvador, donde la derecha quiso aniquilar a los movimientos sociales y mató más gente de la que murió en relación con la población en toda la Segunda Guerra Mundial. Agora, entonces eso no puede suceder más. E houve problema complementar que foi a sucessão. Quer dizer, acabaram-se as ditaduras, mas surgiram aqueles governos neoliberais que também fizeram praticamente a mesma política, ou ainda uma política de mais arroxo, né, contra os trabalhadores, contra o Estado, né, y contra la soberanía de cada país. Llegó un momento en América Latina en donde se entendió que eso no podía seguir más y que parte de la búsqueda de la unidad y de la integración y de crear nuestras propias instituciones era blindarnos muy fuertemente contra la posibilidad de que surjan estas dictaduras. Y aún así han surgido. Tú acabas de hacer mención a lo que sucedió en el año 2002 con el presidente Chávez en Venezuela. Pero recuérdate lo que sucedió en el año 2011 en el Ecuador, en donde hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Correa. Esos dos felizmente fallaron, pero tuvieron éxito los golpes que se dieron en Honduras y los golpes que se dieron en Paraguay. De tal manera que el peligro siempre existe e solo la fuerza de todos... Casos, quer dizer, nos dois casos de golpe houve uma pronta resposta, né, justamente dos novos países, né, dos novos governos progressistas, que enfrentaram o golpe, denunciaram o golpe e puniram os golpistas, como foi no caso tanto de Honduras, né, puniram moralmente, né, e aqui no Paraguai com a suspensão do país, do Mercosul y da UNASUR. Hoy la característica fundamental nuestra es la democracia, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Y hemos hecho en estos últimos tiempos algo que no se hizo en todos los años de la historia. Después de 200 años de nuestras independencias primeras, recién se constituyó la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el CELAC. Ahí la tenemos. Pero se constituyó el UNASUR, que está trabajando muy positivamente. Está ampliándose y profundizándose el Mercosur. Nosotros con algunos países del Caribe y de Sudamérica tenemos el ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. En fin, todas estas cosas nos dan fortaleza, nos unen, y únicamente unidos es como podemos afrontar estos grandes problemas internacionales contemporáneos. Nós assim chegamos ao fim, embaixador Horácio Sevilha, de nossa entrevista especial, direta, ao vivo, dos estúdios da TV Cidade Livre de Brasília. Muito obrigado. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez?
Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.